una cosa que no se entiende mucho y que ahora en Estados Unidos está siendo parte del debate, pues no ha sido parte del debate durante mucho tiempo, pero creo que no la entendemos. Y es el tema de la cultura de las armas. ¿De dónde sale la cultura de las armas? De hecho, ya llamarla cultura tiene su miga. Pero es, digamos, algo que engloba las actitudes, creencias y comportamientos sobre armas de fuego que tienen y que comparten muchísimos estadounidenses y probablemente la mayoría de los estadounidenses. Y es una historia de amor que creo que empieza con la colonización británica de América del Norte. Bien, vamos a empezar por ese lado. Los que hablamos español, latinoamericanos o hispanoamericanos, los hispanohablantes, incluidos españoles y demás, vivimos el hecho de que la conquista se hizo en nombre de la corona. Todo era para la corona. Y además, curiosamente, las guerras de conquista se hicieron contra ciudades-estado que ya controlaban su territorio. Es decir, el imperio mexica tenía control sobre todo lo que es Mesoamérica, sobre la parte del centro de México. No había grandes espacios vacíos donde no hubiera nadie, no. Había ciudades más grandes, más pequeñas, poblados, poblaciones y caseríos, todos ellos bajo el control de un imperio. Entonces tú te haces con el control de todo eso y de todo el territorio, apoderándote del imperio, que según Zunzunegui se hizo regalándoles gominolas a los mexicas que dijeron, ay, pues sí, les entregamos el poder a los señores enlatados que vienen desde Extremadura. Qué bonito. A este señor que ha traicionado a su compadre Diego Velázquez. Bueno, pero por lo tanto el tipo de control que se llevó fue radicalmente distinto. La corona, a través del virrey, controlaba absolutamente todos porque todos eran dependientes de la corona. Lo que tenían lo tenían por la corona. La corona te daba la encomienda de una cantidad de indios, o la corona te permitía usar una determinada tierra, o la corona te daba una mina y luego te traía negros para que trabajaran en la mina del África Occidental, ¿no? Del África Oriental. No, del África Occidental, perdón. En el norte no pasó lo mismo. Primero que nada, la Gran Bretaña no quiso meterse en América por el Tratado de Tordesillas, pero finalmente decidió que el Papa se la soplaba. Y más de 100 años después de que los españoles tuvieran ya dominadas varias islas caribeñas, Santo Domingo, Puerto Rico, Cuba, fue entonces cuando la Virginia Company of London, que era una empresa comercial, sí, creada por el rey, pero era una empresa comercial. Y esa empresa comercial que tenía accionistas, y los accionistas que buscaban ganar dinero, que sus inversiones les generaran dinero. Y entonces la Virginia Company of London le dio un charter, una carta, un permiso a un grupo de personas para que se fueran a lo que hizo en Estados Unidos, a la América del Norte, en la costa oriental, para que se instalaran allí, trabajaran allí y produjeran para que ganaran dinero los accionistas. Esto no empezó a ser rentable sino hasta 1612, cuando se empezó a cultivar un tabaco que le gustaba a los británicos. Entonces, no exportaban plata y oro. Ni eran el intermedio, como fue México, entre las riquezas de Oriente, a través de la nao de Filipinas, o nao de China, que llegaba a Acapulco y cruzaba a pie, pasando por Puebla, dejando un montón de riquezas en Puebla, hasta llegar a Veracruz y luego reembarcarse a España. No, eran los productos agrícolas de los colonos británicos los que hacían la riqueza, no tanto de la corona como de los accionistas de la Virginia Company of London. Entender esto es fundamental porque los colonos lo que necesitaban armas porque no llevaban un ejército, un grupo armado como aquel que llegó con Cortés o con Pizarro. Iban
por libre. Necesitaban sustentar su presencia territorial con las armas. Territorios que no sabías de quién eras, decías, ponías 4 palos, decías, esto es mío, te ponías en medio con tu arma. Sin el arma, los indios que no tenían muy contentos no querían ser convertidos al anglicanismo ni ser súbditos de la administración colonial, como tampoco lo querían los indígenas mexicanos, aunque diga lo que diga Zunzunegui, los indígenas recuperarían ese territorio. No, pues eso no tiene que ser tuyo. No tenemos propiedades de tierra, pero tú tampoco. Había delincuentes. Y si estás solito en tu rancho, pues si no tienes armas, estás frito. No es lo mismo que tener una hacienda con multitud de trabajadores encomendados, algunos esclavos, otros indios encomendados, y un montón de gente de pobres españoles que te trabajaban de guardias o de peones. Si tú eras tu ranchito como colonia estadounidense, probablemente lo defendías tú con tu fusil. Y, por supuesto, los españoles que querían echar a los británicos que se habían metido en la América, que no les permitía el Tratado de Tordesillas. Mientras Nueva España y Perú, ¿cuál era? La Nueva Galicia, no me acuerdo. Eran potencias mineras, Estados Unidos era una sociedad agraria menos estructurada. Una cosa que formaron los estadounidenses, los colonos británicos que no eran estadounidenses aún, británicos y holandeses, muchos venían huyendo de la corona, huyendo de la persecución religiosa. Se unían en milicias. Son fuerzas con disciplina militar y con organización militar, pero están formadas por civiles que no son soldados de tiempo completo, sino que solo entran en acción cuando es necesario, y una vez que ya no es necesario, pues se regresan a su rancho, a su tienda, a su bar, a su talabartería, al trabajo que tuvieran, ¿vale? Esas milicias, que fueron organizadas para defenderse de diversos enemigos, fueron fundamentales en la independencia de Estados Unidos. Fueron las que permitieron que se consumara la independencia. Eran la única fuerza armada medianamente organizada que tenían frente al ejército del rey Jorge, que quería que no se independizaran, porque se le acababa el negocio al rey Jorge y a la Virginia Company of London. Se pelea la guerra de 1776 a 1783 y en 1783 se consuma la independencia de Estados Unidos, se hace una constitución en 1789, pero la constitución es muy escasita para el pensamiento ilustrado del momento. Entonces, un señor llamado James Madison, que trabajó también de presidente de Estados Unidos, añadió una serie de enmiendas a la Constitución, 1791, conocidas como la Carta de Derechos. Y aquí llegamos a la segunda enmienda. Estados Unidos todavía no tenía un ejército formal, un ejército de gente que trabaja como soldado, que vive como soldado, que vive en cuarteles, que su único objetivo en la vida es hacer la guerra. Y entonces se plantearon seguir funcionando a base de milicias. Y entonces James Madison escribió lo siguiente, y esto está traducido muy bien. Siendo necesaria una milicia bien organizada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Y punto. No dice otra cosa la segunda enmienda. Esto, si uno lo lee así nada más, deja claro que las armas se poseen y portan para actuar en la milicia bajo las órdenes del Estado, ¿no? ¿Saben qué es un descendiente directo de las milicias? La Guardia Nacional. La Guardia Nacional, de la que se habla mucho en Estados Unidos, son ciudadanos civiles comunes y corrientes que tienen entrenamiento militar y cuando los convocan van a prestar servicio como milicias. La Guardia Nacional aunque se llama Guardia Nacional, depende de cada estado y está formada por ciudadanos de cada estado. La Guardia Nacional en California está formada por ciudadanos de California que hacen entrenamiento militar, pero no trabajan de soldados, sino que tienen sus actividades profesionales. Así de importante es el concepto de milicia en Estados Unidos. Al cabo del tiempo, la segunda enmienda fue reinterpretada de la manera más amplia posible hasta llegar a afirmar no solo que todo el mundo tiene derecho de tener y portar armas y que negárselo es quitarle un derecho constitucional. Y como Estados Unidos cree que la Constitución se la dio Dios, oí decir todavía el otro día, nuestro derecho otorgado por Dios de tener y portar armas. Our God-given right. Entonces,
se afirma con base en la segunda enmienda, y la han usado a su capricho, generalmente la derecha, que incluso el intento de registrar a los dueños de armas, como se hace en cualquier otro país, es una infracción a la segunda enmienda. Es decir, si yo quiero comprar una pistola en España, primero tengo que decir ¿para qué? No, es que me gustan las armas. Tú eres coleccionista, compras armas inutilizadas. No, es que quiero tirar. ¿Dónde tiras? ¿Quién es tu club de tiro? No, pues soy cazador. ¿Con qué grupo de cacería? ¿Dónde está tu licencia de caza? Tú tienes que justificar el arma. Y una vez que la compras, el rayado del arma, su número de serie y todo están relacionados contigo. Si tú le metes un tiro a alguien, los forenses ven la pistola y dicen es la pistola de Mauricio. Es así de sencillo. Ese registro de armas existe en prácticamente todo el mundo, pero en Estados Unidos se afirma que el registro de las armas con los dueños es una infracción a la segunda enmienda. Entre el deporte, que se generó el deporte de disparar, que después de la independencia fue la conquista del resto de Estados Unidos. Si las 13 colonias eran un filo en el borde de la costa oriental de Estados Unidos, la costa oriental de Estados Unidos, me hago unos líos yo, eran 13 colonias. Y luego había territorios indios, y luego estaba la Luisiana, y luego estaba el territorio español. Territorio español que España no controlaba por lo demás. Nuevo México y Arizona y Nevada. Entonces, ya con el amor a las armas empiezan a crear el mito del viejo oeste. Y el mito del viejo oeste, ahí lo tienen abajo, se hace a tiros. A tiros entre ellos, a tiros entre los propios colonos, a tiros entre los cambusinos que iban a las fiebres del oro, en Alaska o en California, en donde fuera, y a tiros contra los indios, contra los españoles, contra los franceses y contra quien se pusiera a tiro. Y eso fue lo que generó esta cultura básica. En los años 20, en el siglo XX, según un estudioso al que estuve yo leyendo, que es David Yamane, no sé cómo se pronuncia, Yamane, se pasó en el siglo XX de los pasatiempos de, me gusta disparar el tiro al blanco y soy cazador, a la autodefensa. Los problemas de los años de la década de 1960 y 70 cambiaron la cultura de las armas y hoy la mayoría de los estadounidenses que tienen armas dicen que las tienen para su protección. Estas semillas, decía Yamane, florecieron en los años 80 y 90 del siglo pasado con la revolución del permiso para llevar armas ocultas. Empezó a exigirse, los dueños de armas le exigieron al gobierno de Estados Unidos que se permitiera tener llevar armas ocultas y se dieron los permisos necesarios. Y hoy, en algunos lugares, ya no hay que ocultarlas, puedes traer la pistola de fuera o incluso la AR-15, el fusil de asalto. Según es para defenderse, pero algunos no se defienden. 4 de cada 10 hogares estadounidenses tienen armas. Estados Unidos tiene el mayor número, la mayor cantidad de asesinatos per cápita, obviamente proporcionalmente, por armas de fuego del mundo. Estados Unidos es el sitio que tiene más tiroteos contra población civil por parte de un loco que se sube a algún lado con una fusil, que en el resto del mundo, donde esto pasa muy poco, o pasa incluso por motivos ideológicos, o por algún motivo, por motivos religiosos. Estoy pensando en la matanza de jóvenes socialistas en Utoya, o estoy pensando en las matanzas en las mezquitas en Nueva Zelanda, donde el que va a hacer una masacre va porque tiene una motivación, no porque me caen mal o porque eran mis compañeros de clase, ¿no? Tiroteos en escuelas no hay prácticamente en ningún lado del mundo, entre otras cosas porque no hay armas, pero también porque no hay esa cultura de que las cosas se resuelven a tiros, ¿no? El cine estadounidense ha hecho muchísimo por convencernos de que los problemas, los graves delitos y los grandes enfrentamientos no se resuelven con la inteligencia, el conocimiento, la aplicación de la ciencia y el uso de métodos inteligentes y que respeten los derechos humanos, sino que todo se resuelve a tiros. 4 de cada 10 hogares de Estados Unidos aceptan tener armas. Yo creo que algunos más las tienen y no lo aceptan.
Todo eso crea un mundo en el que cuando ves videos de chicos estadounidenses que vienen a España y preguntan qué se hace para evitar los tiroteos en las escuelas, se quedan extrañadísimos de que los miren como diciendo que aquí no hay tiroteos. ¿Cómo no hay tiroteos? Es lo más normal que haya tiroteos. Tiene que haber un policía en la escuela y tiene que haber un arco de detección de armas a la entrada y los niños tienen que estar educados de cómo tienen que protegerse cuando haya un tiroteo en su escuela, que es cosa que los niños beben desde que son pequeñitos en las escuelas estadounidenses. Eso también crea la cultura de las armas. Para que lo sepan ustedes, que no es tan gratuito ni tan extraño, por desgracia, y al mismo tiempo que es el gran cáncer probablemente. Ese y el negocio de la salud, para mí son los dos grandes cánceres de la sociedad estadounidense. Y son las dos cosas que más impresionan a los estadounidenses cuando van a países donde la salud es un derecho y donde las armas no lo son. El problema no son las armas, el problema es el imbécil que la porta. Sí, pero el problema es que si tienes al imbécil con arma y el imbécil sin arma, el que tiene el arma hace más daño. Los tiroteos en escuelas también tienen motivaciones ideológicas. No es cierto. Cuando un chico de 13 años agarra el fusil de su padre y va a matar a sus compañeritos, no tiene una motivación ideológica. No me digan estupideces, por favor. Traten de controlarse. ¿Qué ideología tienes a los 16, 17, 18 años? Hemos visto a estos jóvenes, yo he visto los vídeos de estos chicos entrando a un salón de clase de chicos que ni conoce, a rociarlos con metralla. ¿Qué motivación ideológica puede haber ante eso? No las hay. Hay una costumbre de que las cosas se resuelven a tiros. Y las frustraciones que tenga yo como adolescente, en vez de abordarlas de otras 20,000 formas que las puedo abordar, entre ellas aguantándome hasta llegar a la edad adulta, donde generalmente se da uno cuenta de que eran irrelevantes, lo que hago es tomar un arma, matar a un montón de niños y luego darme un tiro yo. No. Si ya saben, los jóvenes no pueden estar influenciados ideológicamente. ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué jocoso! ¡Qué chistoso! Marcelo Visor dice que si yo digo que un niño entra a matar a sus compañeritos después de escribir una carta de odio a sus compañeritos, quiero decir que no estaban motivadas ideológicamente las Hitlerjugend. Porque las juventudes del pintor de bigote, es que así se sienten muy originales. El pintor de bigote, por no decir Adolfo Hitler, no estaban ideologizadas, por ejemplo, o los ultrarreligiosos. Sí, pero no es el caso de los que entran a tirar en las escuelas estadounidenses, que era de lo que estábamos hablando. Cuando te sales del contexto de la conversación para ser ingenioso y chistoso, Marcelo Visor, vas a fracasar. Porque se nota. Trata de ser un poco riguroso. Si crees que me equivoco y puedes señalarme de los últimos 10 tiroteos en escuelas de Estados Unidos hechos por jóvenes de la misma escuela o de la escuela de junto, puedes demostrarme que la mitad de ellos han tenido motivaciones ideológicas, ya sea de izquierda, de derecha, de racistas, lo que fuera, lo haces y te ofrezco disculpas y cambio mi opinión. Pero venir a hacer ironías es venirle a vender cuchillos de palo a la herrería más importante del pueblo.